Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir el mensaje de Dios. Aquí está nuestro hermano evangelista Gabriel Elías de Salvación Army de McAllen, Texas. Y bueno, él trae un mensaje de bendición para todos. Prepárense, hermano. Este es el momento. Hermano, Dios le bendiga, siervo de Dios. Compártanos lo que Cristo ha hecho en su vida y el mensaje de hoy. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Antonio Limón. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que usted nos da de lanzar la semilla al aire, es decir, la palabra de Dios, que se vaya escuchando, que se vaya oyendo en el mágico Valle del Río Grande y en el norte de Tamaulipas. Gracias a nuestro Padre Celestial por esa oportunidad. Quiero compartir con ustedes un poquito de la historia cuando anduvimos nosotros por allá en Jerusalén. Resulta de que el mar de Galilea, ahí está tan bonito, tan hermoso esas mañanas, el amanecer cuando sale el sol por la mañana, las aves volando por allí y se ve el color del cielo, crepúsculo hermoso en la mañana cuando estuvimos por allá en Jerusalén. Y fue tan bonito el momento, los momentos que pasamos por allí. Pero quiero decirles, hermanos, que un día visitamos también ese lago maravilloso de Galilea, el mar de Galilea, un mar grandísimo, está súper grande. Y entonces era un mar apacible, hermoso, que no se miraba como si fuera un espejo. Y quiero decirles que hay mucha gente que anda visitando Jerusalén. Y muchos hacen el propósito de guardar centavitos y luego ir a visitar Jerusalén y conocer la Tierra Santa donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy se basa también en un poquito del lugar ahí en Jerusalén. Y vamos a ver la historia que nos habla el evangelista Mateo. Es un testimonio muy grande, maravilloso de Mateo, donde nos abre el entendimiento de las acciones del Señor Jesucristo, de los milagros que anduvo haciendo, de las cosas portentosas que hizo el Señor Jesucristo. La Escritura dice que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice la Escritura. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Me imagino en ese momento ese grito desesperado: sálvanos, Señor, que perecemos. Entonces, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo el Señor Jesucristo. Y levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Quién? ¿Qué es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Y cuando llegó a la orilla de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces y en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a hablar un poquito entonces acerca de la barca. Cuando nosotros fuimos allá a Jerusalén, vimos aquel mar apacible y había muchas barcas con muchos creyentes, muchos hermanos que visitan Jerusalén, y la música, las alabanzas de aquellas gentes ahí en medio de ese mar de Galilea, y se siente tan hermoso, se siente tan bonito estar en la presencia de Dios, donde el Señor Jesucristo hizo manifestación del poder sobre los vientos y los mares. Cuando entró a la barca el Señor Jesucristo, tal vez estaba un poquito cansado. Ya sabemos que él era hombre y era Dios, y como hombre también se cansaba. Así que, mis hermanos, él se recostó, dice la Escritura, ahí en la popa de la barca, y se durmió. Y cuando menos acordaron, los discípulos empezaron a notar que las olas y los vientos empezaron a azotar aquella barca y empezaron a tener bastante miedo. Estaban todos atemorizados al punto que recorrieron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor,
sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Con qué emoción, con qué desesperación le gritaron al Señor Jesucristo. El Señor se levantó, dice la Escritura, y empezó a reprender los vientos y los mares. La Escritura dice que se hizo una grande bonanza, quiere decir, así como nosotros vimos aquel mar de Galilea que parecía un espejo, se volvió aquel mar. Pero el Señor Jesucristo le arrepintió, le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis? ¿Por qué tenéis miedo? Quiso decir, ¿por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe, como que no sabían con quién andaban. Gloria al Señor Jesús. Y tal parece que nosotros en la vida estamos corriendo igual, estamos caminando igual y no sabemos que Cristo está con nosotros en medio de las tormentas, en medio de los vientos, en medio de los huracanes de la vida, en medio de los tornados que acosan nuestra familia con tanta maldad que hay hoy en el mundo, con tanta enfermedad que hay en el mundo. Pero aún así, los discípulos no le conocían, ni nosotros tampoco conocemos ciertamente quién es el Señor Jesucristo, porque necesitamos escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Escudriñar las Escrituras, porque parece que en ella encontraréis, ¿qué cosa? La vida eterna. El Señor nos está llamando a mirar las Escrituras, a leer su palabra y sobre todo a creer, porque en esta porción bíblica que encontramos en Mateo 8, versículo 23 al 27, Mateo 8, 23 al 27, el testimonio de Mateo nos habla del poder del Señor Jesucristo y de la debilidad humana ante la furia de los mares, ante la furia de las enfermedades, ante el acoso que el enemigo hace contra el hombre en distintas maneras, en distintas generaciones, a distintas edades. El enemigo está atacando sin piedad. Es por lo que nosotros tenemos que echar mano de ese grito precioso, decirle al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Hay enfermedades que le cuestan al hombre la vida, como la diabetes, los ataques al corazón. ¿Cuántas cosas que el hombre sufre por causa del enemigo, las enfermedades, las debilidades humanas? Y no solamente las debilidades físicas, hermanos. Vamos a hablar hoy, este día, de algo tan poderoso que el hombre necesita. Jesucristo está a la mano. Los discípulos lo tenían a ellos con él. Y él estaba con ellos. Y no conocían el poder de Cristo Jesús. Sin embargo, clamaron a él porque habían visto tantos milagros, tantas cosas maravillosas, supernaturales que el Señor había hecho para vencer las adversidades de este mundo. Gloria a Dios. La Escritura nos dice que el hombre necesita tener fe, y por eso es que el Señor nos habla a través de las palabras del apóstol Pablo y nos va diciendo qué es la fe y cómo se pone en acción la fe y quiénes nos han dado el ejemplo en la Biblia, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad? Tiene que escuchar la Biblia en la iglesia, leerla en su casa, aprenderla y que el Espíritu Santo vaya revelando el poder de Cristo para su vida. Hebreos 11 nos dice, es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fuerza poderosa de Cristo Jesús, porque no estamos luchando contra carne ni sangre. Entonces tenemos que echar mano del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que estar convencidos que Él está con nosotros y que Él puede por nosotros. Dice la Escritura que por segundo Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando los testimonios de la Biblia.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios, son los secretos del poder de Dios. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Y aún hasta el día de hoy, los científicos no se pueden explicar cómo. Sacan miles y miles de teorías, pero no quieren reconocer el poder de la creación creativo de Dios. Amén. Dice la escritura en versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, vámonos ahora a lo contrario. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro versículo, otro verbo que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios y tenemos que buscar de Dios, hermanos. Usted escondido en su casa, agazapado en su casa, que no sale de su casa para ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Para buscar la bendición de Dios. No la puede recibir. Necesitamos buscar las bendiciones de Dios. Necesitamos buscar de los milagros de nuestro Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que vemos que la fe es lo más esencial que necesitamos en nuestras vidas. La acción que tenemos que tener nosotros. Lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida es nuestra fe para creer más y más en Jesucristo y todas las cosas maravillosas que Él hizo, que Él hace y que Él hará, porque así es el Señor Jesús. Es un Dios que todo lo puede, un Dios que vive para siempre. Jesucristo es nuestro Dios, hermanos. Jesucristo es nuestro Dios. Acordémonos de la famosa, maravillosa Trinidad de Dios. Así que tenemos que echar mano de nuestra fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera. Estamos creyendo en algo que va a venir, en algo que se va a hacer. Ese es el poder de nuestra fe. Tenemos que tener la convicción aún de lo que no se ve, porque estamos en medio de un mundo espiritual, pero no lo percibimos, no lo tomamos en cuenta. Hacemos a un lado lo espiritual, que es eterno, por las cosas materiales, por lo que vemos nosotros. Sin embargo, Dios es grande y compasivo. Él quiere despertar nuestra fe. Quiere que nosotros vivamos por fe. Así que vamos a buscar un pasaje muy bonito donde hay una mujer, en la Biblia hay una mujer que, ¿qué creen? Ella pensó, estaba enferma de flujo de sangre. Fíjense nada más. Para empezar a recibir milagros de Dios, necesitamos pensar primero que Dios es real y que Dios está con nosotros. ¿Ven? Y pensar que Dios podía hacer milagros, puede hacer milagros y seguirá haciendo milagros. Amén. Así que vemos una mujer, dice la escritura, que primeramente pensó diciendo, si yo tocare el manto del Señor Jesús, yo seré sana. Fíjense además, una mujer que tenía más de 12 años enferma de flujo y no tenía sanidad, despreciada por la gente, condenada por la humanidad,
no podía acercarse al Señor porque había reglas. Sin embargo, rompiendo las reglas de la ley, se acercó al Señor Jesucristo y tocó su manto. Qué tremendo mensaje ahí. ¿Y qué dice la Escritura? En ese instante, ella quedó sana. Qué hermoso mensaje tenemos ahí de la palabra de Dios, que nos habla y nos dice que una mujer que tuvo fe. Nosotros tenemos que echar a volar nuestra fe. Es como decir, mi hermano, válgame la comparación que voy a darle en esta mañana. Es decir, el carro tiene una llave para echar a volar el motor, para prenderlo. Se llama el starter, para el inicio. En inglés es un starter, le llaman la marcha. Usted le da la vuelta a la llave y la marcha empieza a dar vuelta y echa a volar el motor. Nosotros estamos, sí, muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando esta mañana, no han prendido, no han encendido la flama de la fe. La flama de la fe, mis queridos hermanos, tenemos que echar a volar la flama de la fe. Quiere decir, porque sin fe, dice la Escritura que acabamos de leer, es imposible agradar a Dios. La fe es imposible agradar a Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Mateo 9:20. Qué bonito nos habla la palabra de Dios. Nos habla de esta mujer tan tremenda que pudo tener la fe. Dice aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hermanos, estamos hablando de la fe. La fe que Cristo reclama a los discípulos que andaban con él en la barca. Dice, hombres de poca fe, aún andando con el Señor Jesucristo. Tenían miedo, andando con el Creador del universo. Y aquí una mujer enferma, pero ella pensó, ¿qué dijo ella? Si solamente tocar su manto, seré salva de esa enfermedad. Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es lo que necesita el pueblo de Dios. Todo aquel que quiere ser sano, todo aquel que quiere ser salvo, necesitamos echar mano de la fe, encender el motor de la fe en nuestras vidas y en nuestros corazones, entregarnos al Señor Jesucristo y creer que Él es el que puede hacer las cosas. Creer que Él es el que tiene poder para restaurar nuestras vidas, para restaurar los matrimonios, para restaurar a los jóvenes perdidos, los rebeldes que andan en las calles, los jóvenes que no hacen caso a su madre y a su padre porque no han entendido que es el amor de Dios el que nos debe unir. No hay fe en la familia, no se cree en el padre, no se cree en la madre. Pues estamos buscando, los jóvenes buscan el amor afuera de la casa, porque la manera como tratamos a nuestros hijos, tenemos que animarlos, tenemos que decirle, hijo mío, tú vales mucho, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser abogado, tú vas a ser doctor, tú vas a ser tal vez el presidente de la República, pero no podemos condenarlos. No podemos decir no puede decir a su hijo mío, tú no sirves para nada. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué clase de amor le estamos dando a nuestros hijos? Los despreciamos, les decimos malas palabras, los quitamos de ir a la escuela. No, hijo, ahora tienes que trabajar. Está bien que tenemos necesidad, pero Dios proveerá. Acuérdense que Dios es el proveedor de nuestras vidas. Esta mujer tenía fe y caminó en medio de las circunstancias. Esta mujer que no tiene su nombre aquí, pero quedó en la historia sus acciones. Quedó en la historia que ella tuvo valor y se acercó al Señor Jesucristo.
nosotros también echemos la mano a nuestra valentía para acercarnos al Señor Jesucristo. Aunque nos critiquen, aunque nos digan cualquier cosa en contra, tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo para que Él nos sane, Él nos salve y nos resguarde. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, estos momentos son bonitos de la vida donde nosotros podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio grandísimo conocer al Señor Jesucristo. Muchos en el mundo, porque no lo conocen, lo desprecian, lo han rechazado, no creen en Él, otros lo maldicen. ¿Cuántas cosas podían decir de Cristo Jesús? Porque no reciben lo que están esperando, porque no piden tampoco con fe, porque para eso tenemos que ser justos. Dios ama al justo, Dios ama al que es bueno, al que ama a los demás, al que ama a Dios, Dios lo ama más. Por eso es el privilegio de conocer al Mesías esperado. Es un privilegio conocer al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él va liberando nuestras vidas, Él va sanando, quitando las manchas de nuestra vestidura delante de Dios, porque a través del arrepentimiento, a través de buscar al Señor, a través del arrepentimiento, que quiere decir no volver a hacer las cosas equivocadas, no volver a hacer lo mismo que está haciendo malo, ¿sí? Dios nos llama al arrepentimiento. Y es un privilegio conocer al Cordero de Dios, entrar en esa comunión, en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio conocer a quien nos ha rescatado y nos rescata. Es un privilegio conocer al que puede sanar cualquier enfermedad, porque para Cristo Jesús no hay nada imposible. Tenemos que creerlo y tenemos que declararse al Señor, decirle: Señor, para ti no hay nada imposible. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder para sanar cualquier enfermedad. Es un privilegio conocer a aquel que tiene poder sobre los vientos y las olas de los mares. Es el Señor Jesús. Y los discípulos decían: ¿quién es este hombre que tiene poder sobre los vientos y los mares? ¿Quién es este hombre? Pues es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Él es el Dios eterno, el Rey maravilloso, el Príncipe de paz, el Rey eterno es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero nomás animarles con las cosas que vamos a hablar este momento. Quiero que abran sus oídos y que Dios te ayude a pensar en lo que Cristo puede hacer, porque nosotros tenemos el privilegio de conocer a aquel que hace caminar a los paralíticos, al que hace ver a los ciegos, es Jesús, al que da de comer al hambriento en la multiplicación de los panes, y sigue dando esa multiplicación, hermanos. Miren que la nación de los Estados Unidos reparte mucha comida al mundo, pero es la mano de Dios la que está usando esta nación para alimentar a los pobres del mundo. Tenemos que tener ese privilegio de conocer al que hace oír a los sordos, al que sana a los leprosos, al que puede transformar el agua en vino, es el Señor Jesucristo. Aquel que libera a los endemoniados, es el Señor Jesucristo. Y aún al que puede resucitar a los muertos. Nosotros tenemos que creer, porque el que no cree, no recibe, hermanos. El que no cree, no hace lo posible. El que no cree, no busca al Señor Jesucristo. Si no cree, no busca. Por algunos que buscan y empiezan a creer.
ahí están los verbos conjugados. Buscamos a Jesús, le vamos a encontrar. Buscamos de sus milagros, los vamos a recibir. Buscamos sus bendiciones, las vamos a recibir. Porque Él, lo que a Cristo le gusta, es que nosotros le busquemos. Gloria a Dios. Y que nosotros le encontremos. Porque cada vez que le encontremos, nuestro espíritu y nuestra alma se llenarán de gozo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, qué hermoso es contar las maravillas de Dios. Qué hermoso es conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Las últimas palabras del Señor Jesús para sus discípulos, ¿qué creen que les dijo? Miren muy bien, dijo en Mateo 28, 18, para que nosotros creamos, no solamente los discípulos, sino todos nosotros, los que vivimos, los que estamos todavía sobre la faz de la tierra, tenemos que creer que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y sigue diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El discipulado es aquellas personas que oyen la palabra y la entienden y la ponen por obra. Tres cosas: oyen la palabra, la entienden y la ponen por obra. Así que hay que bautizarlos, dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que, como el Señor Jesucristo les dio orden a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio, hablar de la palabra y cosas tan bonitas que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, es que a nosotros también son mandamientos del Señor Jesucristo. Tenemos que hablarle a alguien más. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando Dios te sana, no puedes quedarte callado. Cuando el Señor Jesucristo andaba en el mundo, caminando en Jerusalén, en Galilea, en todas estas partes, la gente hablaba de Cristo. La gente hablaba de esos milagros maravillosos de Jesús. Y todo el mundo quería conocer a Jesús. Porque todo el mundo necesitamos del Señor Jesucristo de una manera u otra. Aún los que hacen los comerciantes y los políticos necesitan también del Señor Jesucristo, porque Cristo es nuestro Rey. Cristo está mostrando su poder político, porque Él es el Rey. Es el Rey de toda creación. Un reino que no tiene fin, dice la Escritura. Y dice, Escritura dice así, pues vamos a creerle más al Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar más de Él, como dijimos hace rato. Buscarle al Señor Jesús. Creer más en Él y en todo su poder que Él tiene para con nosotros, porque Él nos ama mucho. Y después vamos a hablar del amor de Jesús, qué grande es el amor de Jesucristo. Así que, buenas tardes, vamos a pedirle a nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, si usted está cerquita de la radio o su teléfono por ahí, ponga la mano y vamos a ponerle al Señor Jesús nuestras necesidades. Vamos a orar por nuestras necesidades, que Dios rompa esas cadenas de debilidades, que Dios rompa esas ataduras que el enemigo está echando en la familia. Y lo pido también por la mía, porque todos necesitamos, amén, amén. Y tendremos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hace nadie más. El enemigo estará engañando al mundo. El mundo está engañado por el enemigo. Los que creen otras cosas, pero el que nos hace el verdadero milagro, no solamente de rescatar nuestro cuerpo, sino de nuestra alma para llevarnos a la vida eterna,
en el gozo de la felicidad eterna es el Señor Jesucristo. Porque le dice la Escritura, el que cree en mí, fíjese bien, el que cree en mí, otra vez lo voy a repetir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que crea más en mí, entonces, aunque esté muerto, vivirá. Padre, te damos gracias esta hermosa tarde de alabanza de tu gloria. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te pedimos esta tarde, Señor, que tengas misericordia, porque tú eres el dador de vida. Te pedimos, Señor, la liberación de los hermanos y hermanas que están poniendo su mano sobre la radio para pedir sanidad. Muchos de ellos están enfermos del corazón. Padre Santo, que fortalezcas esos corazones, esas venas, esas arterias, Señor, que sean sanadas, Señor, que sean recuperadas en un instante. Creemos que en un instante tú puedes sanar a la gente como sanaste a la mujer de flujo, como calmaste los vientos y los mares de la tempestad ahí en Galilea, en el mar de Galilea, Señor. En un instante puedes rescatarnos, Señor. Puedes liberarnos a los que están enfermos de diabetes, Señor. Que su sangre se componga, Señor, con tantas contaminaciones que hay en el mundo. Pero tú tienes poder para restaurar esa sangre de nuestros hermanos, ese páncreas, esos riñones que necesitan estar activos, trabajando al 100% en la vida de nuestros hermanos, en la vida nuestra, Señor. Te lo pedimos que los rescates tú, Señor. Los que están enfermos de cáncer, Señor, ese germen canceroso en el nombre de Jesús, afuera, al fondo de la mar, en el nombre de Jesucristo, porque por la sangre de Cristo Jesús somos limpios y por su llaga somos curados. Así, Señor, creemos en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad que está acosando a mis hermanos y hermanas, aquellos que están escuchando y que no pueden poner la mano sobre la radio, pero que están escuchando, que reciban el poder de Cristo Jesús para sanidad divina. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermano Dios me pastor. lo bendiga. Sí, que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, pues continuamos con estas programaciones. Estás en la 105.3 FM, Radio Alcance Vida. Bendiciones para todos. Amén.